Hemos hablado de memorizar, de estudiar, de técnicas de estudio, pero claro, ahí estamos agrupando información. ¿Cómo se debe pensar? Y más en el sector que estás tú de la salud, que hay un montón de papers, hay un montón de opiniones, y hay un momento en el que tienes que sacar una conclusión, tienes que llegar a una manera de poder explicar eso, y eso se hace con una conclusión. ¿Cómo sacas la conclusión con todas estas informaciones? Yo creo que lo más importante hoy, y me parece que es una herramienta que no solamente me ayuda a mí a sacar conclusiones, sino es una herramienta que le ayuda a la gente a no caer en estafas, a no caer en errores el día de mañana, a entender realmente qué es verdad y qué no es verdad, o qué por lo menos debería ser sospechoso para nosotros y qué no, es empezar a entender el concepto de falacias argumentativas, en líneas generales. Yo creo que mucho de lo que se ve en redes sociales tiene un error de concepto que se llama cherry picking, que es agarrar la información que valida mi argumento y desconocer todas las herramientas que no validan mi argumento, la información o la evidencia que no valida mi argumento. Te tomo el ejemplo de ayuno intermitente. Yo podría hacer lo que hacía en 2019, que no sabía más, entonces cometía esos errores y te hablaba de los beneficios que te trae el ayuno intermitente sin entender las contras o sin tomarme tiempo de hacer las contras. Eso no se hace por mala intención, se hace porque alguien tiene lo que se llama un bias cognitivo y tiene un sesgo donde está viendo lo que quiere ver. Es Claro. como la persona que hace dieta keto y te dice que la dieta keto es una maravilla, que es lo mejor que pasó en la humanidad, porque ve los 5 papers que hablan de los beneficios de la dieta keto, que no significa que no están, son válidos, pero uno tiene que mirar los pros y los contras. A partir de eso, obviamente, yo empiezo a hacer contenido más objetivo o lo más objetivo posible dentro de lo que se puede, entendiendo que ninguna herramienta es tu identidad. Vos no sos ayuno intermitente. Si ayuno intermitente en un día es malo, voy a ser el primero en ir a decir, mira, tiene estos problemas puntuales. Por eso creo que cuando uno hace cuando uno empieza a unir toda esa información, empieza a unir los pros y los contras de las cosas, lo primero que tiene que tener es una intención de unirlo. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con lo económico. Quien vende o promueve una idea, si yo vendiese cursos de dieta keto, va a ser muy difícil para mí mostrarte las contras reales de la dieta keto en su nivel de gravedad real. Si yo promuevo Ozempic, va a ser muy difícil que yo te proponga hablar un día entero de las contras del Ozempic. No lo voy a hacer porque atenta contra, incluso aunque tuviera buena intención, atenta contra mi propia percepción de lo que yo estoy haciendo. Ese es un elemento que tenemos que tener en consideración, que es muy peligroso, porque nosotros solo podemos sacar mejores conclusiones en el instante en el que somos objetivos y decimos, bueno, que yo quiero encontrar la verdad, quiero comunicarme mejor con el otro, quiero solucionar un problema y no quiero tener razón. Quiero encontrar la mejor solución posible. Ese es el momento en el cual nosotros podemos ser un poco más objetivos con la información que tenemos adelante. Para eso muchas veces estudiar lógica, estudiar pensamiento científico, estudiar ese tipo de cosas sirve. A mucha gente le funciona bien filosofía. Yo creo que lógica es más corto como recorrido para aprender a pensar en ese sentido y nos ayuda a ir organizando el contenido. Y además hay otro factor que hablábamos antes con inteligencia artificial, que me parece que es un elemento esencial para sacar conclusiones, que es tener las bases de la información sobre la cual yo estoy leyendo, es un elemento sine qua non para sacar conclusiones que tengan sentido. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo no tengo las bases biológicas, Claro. por ejemplo, de algo de salud de alimentación, para hablar de alimentación, me muestra una imagen de los dientes, por ejemplo, de distintos animales, de cuál es omnívoro, de cuál es carnívoro, de cuál es vegetariano, etcétera. Y como el mío coincide más, como mi tipo de dentadura coincide más con la del herbívoro, me van a vender el discurso de que por eso nuestro organismo está hecho para ser vegano. Entonces, ese tipo de falacias argumentativas, ese tipo de información, básicamente lo que nos dice es información A igual B cuando no es real. Cuando esta conexión, desde un punto de vista lógico, no se puede sacar. Es una conclusión que vos no puedes sacar en base a la información que vos tenés ahí. Entonces es muy importante entender las bases biológicas o las bases de lo que quieras. Si alguien que se dedica a economía, las bases económicas, como para entender qué cosas a nivel de conclusiones no pueden ser reales. Mm. ¿Y cómo lo haces? Es decir, ¿cómo en un mundo donde todo el mundo tiene de forma gratuita la capacidad para poder subir un vídeo sobre la dieta keto, cómo puedes contrastar y protegerte a ti mismo? Y sobre todo nosotros mismos, por ejemplo, que muchas veces hemos traído a gente que luego a posteriori hemos aprendido más cosas y hemos dicho, ¿qué decía este tío hace 8 meses? La realidad es la siguiente, que es lo único que te va a proteger es la expertise. No lo podés tener sobre todos los temas. Ya. Ustedes tienen un campo de temáticas sobre las cuales traen gente que es mucho más amplio que el mío. Entonces es mucho más fácil para mí entender. También hace más difícil traer a alguien, pero es mucho más fácil para mí entender. Entonces,
en un área más pequeña, longevidad, salud, si querés, es más difícil que vos no tengas las bases necesarias para sacar buenas conclusiones, Entiendo. en caso que vos quieras tenerlo. ¿Cuál es la dificultad para la gente que está escuchando esto? Que tenés que elegir un área de expertise. Por eso vivimos en sociedad, porque no podemos especializarnos en todo. Básicamente la especialización del trabajo es eso. Cuando voy al herrero a llevarle que me repare la herradura, le creo en que lo que hizo está bien. Tengo que hacerlo porque no tengo el tiempo ni la capacidad para dedicarme a aprender sobre ese tema. Antes, en la anterior entrevista, nos comentabas que estuviste durante 3 días dentro de una cueva. No hemos profundizado en ese tema porque queríamos guardarlo para esta conversación, Fue una pésima experiencia. pero profundicemos. ¿Por qué fuiste 3 días dentro de una cueva? Yo creo que la gente tiene una fantasía, y yo me incluí en esa lista romántica sobre lo que puede ser el desarrollo espiritual. En ese momento yo estaba en Bali aprendiendo con un maestro de medicina energética, que es algo que no le recomiendo a nadie en estas circunstancias jamás. Era parte de un proceso que también hay que entenderlo desde un lugar no romántico y entender que era un buen marketing para el personaje, obviamente, que es fácil de proponer como algo místico y especial, cuando la realidad es que no pasa absolutamente nada más que vos estés meditando, pasando hambre porque estás en ayunas e incómodo. Fuera de eso, lo que es útil es aprender a lidiar con uno mismo, que es algo que a la gente le escapa naturalmente. Yo creo que la ventaja de ese tipo de experiencias, que no hace falta bajo ningún concepto recrearlas, puedes recrear en tu casa si querés, es aprender a lidiar con uno mismo y no poder escaparte de esa circunstancia y no poder distraerte de ese aburrimiento, básicamente. Entonces tú, pues, si quieres hablar un poco de experiencia, ¿qué fue lo que te hizo decir, venga, me voy a Bali a hacer esta experiencia? ¿Fue una cosa detrás de la otra que acabaste en ese contexto y dijiste, venga, voy a hacer esta experiencia? ¿O ya estabas aquí en Buenos Aires pensando, ¿qué puedo hacer para encontrar mi yo espiritual? ¿Cómo fue No, este no, proceso? una tras de la otra, sinceramente no hay una explicación real. Yo creo que uno en la búsqueda de medicina alternativa, medicina energética, de ese tipo de cosas que sonaban bien en esa época, mientras menos información tenés, más riesgo tenés de caer en conclusiones erróneas. Básicamente esa fue mi circunstancia de conclusiones erróneas, sinceramente, que dio al hecho, y esto es importante para que la gente no se preocupe, de que todos perdemos tiempo porque sacamos malas conclusiones y nos equivocamos en el Total. camino. Qué buena reflexión. Y yo perdí mucho tiempo en ese sentido. Perdí estudiando varias especialidades después de haber terminado medicina, de medicinas alternativas que hoy no uso y que bajo ningún concepto recomiendo. Perdí tiempo y dinero en viajes de este estilo, que son buenas experiencias a nivel anecdótico, pero que no son buenas experiencias a nivel de aprendizaje. Entonces yo creo que es un elemento importante para que la gente sepa que no tiene que tener miedo a cometer errores en términos del camino que recorre, porque por lo menos te hace entender que no es por ahí. ¿Qué papel juega la espiritualidad en tu vida? Hoy, muy pequeño. Antes más y ahora más pequeño. ¿Por qué? Creo que hoy se construye más con el esfuerzo de lo que estoy haciendo y con el esfuerzo de preocuparme por los demás y de ocuparme de que las personas que están alrededor mío estén mejor y no tanto por el hecho de sentarte a meditar. ¿Y cómo defines la espiritualidad viéndola desde fuera con tu forma de razonar? Es decir, ¿cómo la ves en la sociedad? ¿Qué papel juega? Porque, por ponerte un poco el contexto de dónde nace esta pregunta, estuvimos en un país tercermundista y vimos que la religión afectaba positivamente a la sociedad, porque en un mundo donde ahí no había apenas sistema educativo, no había valores, gracias a la religión, pues entendían que tenían que ayudar al de al lado, entendían que tenían que agradecer. Era como que beneficiaba a la sociedad en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la espiritualidad a un nivel colectivo? Yo creo que hay elementos válidos y elementos no válidos. Creo que todas las religiones en ese sentido tienen herramientas que podrían ser positivas. El problema es que no son excluyentes y no se usan necesariamente siempre para eso. Ese es un factor que me parece que es un elemento esencial en todo esto, porque vos podrías tomar los efectos positivos de todas esas religiones e implicar o aplicarlos en la vida cotidiana sin necesidad de mezclar espiritualidad con esos buenos valores. Creo que la ética nos afecta positivamente a nivel de estado de ánimo y a nivel de esta inteligencia emocional que estábamos hablando, independientemente de si tenemos una creencia o no tenemos una creencia, y que muchas veces se fusionan estas dos cosas cuando no son necesariamente cosas que pueden estar por separado, si queremos. No hace falta darle el valor religioso. Pienso mucho en todas las características de denominadores comunes de las zonas azules, donde la práctica religiosa y el propósito es un denominador común. Las zonas azules, como ya hablamos la vez anterior que nos vimos, no tienen tanta utilidad desde el punto de vista de la longevidad. Eso no significa que el propósito esté mal. El propósito es una buenísima idea que no hace falta que sea religiosa. Simplemente tiene que funcionar como un motivador que es supra mi propia unidad. O sea,
o sea, no afectarme solamente a mí como ser humano, sino afectar a los demás también, para que tenga una utilidad para yo esforzarme y continuar esforzándome más allá de mi propio beneficio, que muchas veces es más fácil de sostener. Está el concepto obvio de que deberíamos cuidarnos como cuidamos a una mascota, porque en general cuidamos mejor al otro que a nosotros mismos. Entonces, ese propósito hacia el otro hace que muchas veces sostengamos esta motivación, este esfuerzo del que hablábamos antes, que si fuese solamente por nosotros no lo podríamos sostener, o por lo menos no lo haríamos la mayoría de las personas. Ese elemento no hace falta que sea religioso, no hace falta que sea espiritual, puede ser un elemento que simplemente es ético y de nuestra propia decisión.